Dios les bendiga mucho. Les habla su hermano Ronnie Lara y yo quiero aprovechar este momento para compartir una breve reflexión de la palabra de Dios. Yo quiero leer en el capítulo 6 del libro de los Romanos, verso 11. Dice así la palabra de Dios: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros sabemos que quien escribe esta epístola es el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y uno de los propósitos por el cual él escribió este libro fue para hablarles del evangelio, para aclarar algunos temas doctrinales y para mostrarle a los cristianos de Roma cuál debe ser el comportamiento de un cristiano que ha nacido de nuevo, de alguien que ha aceptado al Señor. Y es precisamente por eso que los primeros capítulos de este libro detallan claramente el evangelio. Vemos que desde el capítulo 1 comienza a hablar desde la culpabilidad del hombre, de que no hay nadie bueno, de que todos somos pecadores. Y sigue hablando de que a pesar de que todos somos pecadores, Dios ha provisto un medio de justicia, y este medio es Jesús, la única forma en la que los hombres pueden ser justificados, y que todos aquellos que creen en Jesús ahora pueden tener paz para con Dios, pueden ser redimidos. Y sigue hablando de la trama que hubo entre el primer Adán y el segundo Adán, que el primero condenó a toda la humanidad, pero el segundo tiene la capacidad de salvarla completamente. Y es así como llegamos al capítulo 6, en donde el apóstol Pablo en el verso 11 hace hincapié en lo siguiente. Dice que ahora estamos muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Y fíjese la forma en la que el apóstol Pablo gira la temática de lo que él está hablando. Él en los primeros capítulos habla acerca del glorioso evangelio de Cristo, pero ahora en el capítulo 6 habla acerca de cómo deben comportarse los cristianos frente al pecado. Y dice que debemos estar muertos frente a él. Y usted se preguntará, ¿por qué este cambio? Y yo quiero hacer énfasis en esto. Es importante que nosotros los cristianos vivamos conforme al evangelio que prediquemos. Hablamos de que Cristo ha vencido al pecado, de que éramos esclavos del pecado y que a través de su sacrificio Cristo ha ganado la batalla para que nosotros seamos salvos. Pero la única forma en que la gente puede creer esto es si nuestra vida es coherente con el evangelio que nosotros predicamos. ¿Cómo la gente va a creer que Cristo salva y que Cristo restaura si todavía nosotros somos esclavos de un pecado que decimos haber dejado atrás? Nadie nos creerá el evangelio. Y por eso el apóstol Pablo habla de esto. Por eso la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del Espíritu es vida. Y yo quiero que tú analices en este momento si tu vida es una buena presentación del evangelio de Cristo. Porque parecerá que mucha gente vive todo lo contrario a esto. Hay gente que está vivo para el pecado, pero está muerto para Cristo. Y esta metáfora que el apóstol Pablo establece aquí quiere decir la forma en la que nosotros respondemos a los estímulos. Si cuando nosotros somos tentados o somos estimulados por la carne a desobedecer a Dios, nosotros respondemos a ella. Y ciertamente hay gente que sí. Hay gente que inmediatamente el pecado toca su puerta, ellos responden de una vez y están activos. Ellos cometen el pecado inmediatamente sin pensarlo dos veces. Pero hay gente que lucha cada día en contra del pecado. Y obviamente todos pecamos. Todos estamos bajo el pecado. La redención todavía no ha sido completada, pero ya nuestra salvación ha sido pagada. Y hay gente que lucha con su pecado. Hay gente que, aunque la batalla es fuerte, cuando el pecado toca su puerta, ellos hacen todo lo posible para no pecar. Meditan en el Señor, oran, hacen lo que tengan que hacer para no caer en la tentación. Y estos son los que verdaderamente están muertos al pecado. Porque el estar muerto al pecado no significa no pecar. Todos pecamos. La Biblia lo dice. Pero aquellos que están vivos para el pecado y están vivos para el mundo son aquellos
que cuando se trata de las cosas del Señor, ellos siempre están durmiendo, ellos siempre están cansados, ellos siempre se están titubeando, ellos siempre están ocupados, siempre tienen una excusa perfecta, la tienen anticipada, la tienen planeada cuando tú lo invitas a buscar del Señor. Cuando se trata de las cosas de Dios, ellos nunca tienen tiempo, ellos siempre están enfermos, tienen algo que decirte, tienen una excusa que presentarte. Pero cuando se trata de las cosas del mundo, cuando se trata de las cosas de la carne, cuando se trata de entretenimiento, cuando se trata de lo que pasa, ellos siempre están ahí, ellos siempre están activos, ellos siempre hacen el tiempo, buscan la forma de hacerlo, porque eso sí les llama, eso sí les despierta interés, y están vivos para el mundo precisamente por eso, porque viven para satisfacer la carne, viven para darle el gusto a los deseos de su carne. Y vuelvo y repito, el ocuparse de la carne es muerte. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que el mundo no es nuestro hogar, que si vamos a hacer algo con el tiempo, si lo vamos a invertir correctamente, debe ser en el Espíritu, debe ser en las cosas del Espíritu, debe ser en la intimidad, debe ser en nuestra relación con el Señor. Por eso quiero que te analices. La gente no va a creer el Evangelio si tú no vives de acuerdo al Evangelio. Si tu vida no es una prédica viviente, caminante, andante. Puedes tomar 10 tratados, puedes tomar un megáfono, pero si tu vida no predica con sus hechos que Cristo vive en ti, pues entonces el Evangelio no tiene credibilidad para aquellos que lo escuchan de ti. Así que quiero que medites en esto. No vivas para el mundo y no mueras para Cristo. Vive para Cristo y muere para el mundo. Dios te bendiga mucho.